Hola. Es un gusto presentar este video que revisa de manera general la obra Monologium, de San Anselmo de Canterbury. Antes de pasar a los lineamientos generales de la obra, me parece prudente iniciar con algunos aspectos de la vida y pensamiento de este gran santo, teólogo y filósofo. San Anselmo de Canterbury, 1033-1109. El contexto de su vida fue recolectada en Vita Anselmi, trabajo de Ebner, un biógrafo contemporáneo y discípulo de este santo. Generalmente se puede decir que San Anselmo, último en recibir el título de padre de la Iglesia, nació en Aosta, Augusta Praetoria, en el Piamonte. Tuvo una infancia tranquila, con una inclinación religiosa gracias a la influencia de su madre. Esta inquietud lo llevó a ingresar en el colegio de los benedictinos, donde empezaría su cultivo intelectual. Después de los estudios preliminares en Burgundy, en Avranches, y más tarde en Bec, entró en la orden benedictina, y llegó a ser prior de Bec en 1063, y posteriormente abad en 1078. En 1093 fue nombrado arzobispo de Canterbury, para suceder a su antiguo maestro, amigo y superior religioso, Lanfranc. Y en ese puesto murió, en 1109. La mayor y mejor parte de sus obras es fruto de sus 30 años de enseñanza en Bec. En 1093 sucedió a Lanfranco en el arzobispado de Canterbury, continuando su labor de restauración de los monasterios ingleses, arrasados por la invasión danesa. Desplegó una actividad extraordinaria defendiendo el poder espiritual conforme a las normas de Gregorio VII. Contexto en el problema de los universales. San Anselmo reacciona contra el nominalismo que había llevado a Roselino a incurrir en el triteísmo. Pero a su vez incurre en un realismo exagerado, atribuyendo a los universales en cierto modo realidad extramental. Líneas generales de su pensamiento. En general, se puede decir que el pensamiento de San Anselmo pertenece a la tradición agustiniana, ya que consagró su principal esfuerzo intelectual a la comprensión de la doctrina de la fe cristiana, y la exposición de su actitud que está contenida en el Proslogium, que lleva impreso el sello inconfundible del espíritu agustiniano. No intento, Señor, penetrar tu profundidad, pues juzgo mi intelecto enteramente insuficiente para ello, pero deseo entender en algún grado tu verdad, que mi corazón cree y ama. Porque no busco entender para poder creer, sino que creo para poder entender. Porque creo también esto, que, a menos que crea, no podré entender. Anselmo está completamente de acuerdo con Agustín cuando observa en su Cur Deus Homo que no esforzarse en comprender lo que se cree, es negligencia. Desde luego, eso significa, en la práctica, para Anselmo una aplicación de la dialéctica o el razonamiento a los dogmas de fe, no con la intención de despojarlos de misterio, sino con la de penetrarlos, desarrollarlos y discernir sus implicaciones en la medida en que eso es posible a la mente humana. Los resultados de ese proceso, en su libro sobre la encarnación y la redención, Cur Deus Homo, hacen de San Anselmo una figura de importancia en la historia del desarrollo de la especulación teológica. Sin embargo, la aplicación de la dialéctica a los datos de la teología sigue siendo teología, y San Anselmo apenas merecería un puesto en la historia de la filosofía por su especulación teológica, excepto porque la aplicación de categorías filosóficas a dogmas revelados supone necesariamente algún tratamiento y desarrollo de dichas categorías filosóficas. Resumiendo su actitud filosófica. Respecto al tema de la razón y la fe, Anselmo adopta una postura armónica y de equilibrio. Contra los dialécticos exagerados afirma la supremacía y la absoluta suficiencia de la fe. En un orden jerárquico, lo primero es la fe, y después la razón. Frente a los antidialécticos, que repudiaban la ciencia humana, San Anselmo, siguiendo las huellas y el ejemplo de los santos padres, y en especial de San Agustín, defiende su utilidad para la explicación y comprensión de las verdades aceptadas por la fe. El concepto de verdad. Todas las cosas preexisten en las ideas ejemplares de la mente divina. Por lo tanto, su verdad consiste en su adecuación a esas ideas, que son en expresión perfecta de sus esencias. 1. La verdad en sí es solo Dios. 2. La verdad de las cosas es una rectitud que solo puede ser percibida por la inteligencia. 3. La verdad ontológica es la verdad de la esencia de las cosas. 4. La verdad lógica es la verdad de la proposición. 5. La verdad moral es la rectitud de la voluntad. También se puede decir que
La libertad consiste en el poder de guardar la rectitud de la voluntad por la misma rectitud, y la justicia, en la rectitud de la voluntad guardada por sí misma. En cuanto a los universales, San Anselmo propone un realismo exagerado. Básicamente propone que los universales no son solamente voces ni conceptos, sino cosas. Res. Existen los individuos reales, personas, y existen además las nociones universales comunes a todos, natura, humanitas, las cuales tienen también alguna realidad. Los individuos se agrupan en especies, los hombres en la humanidad, las especies en géneros, animal, y, por último, los géneros en el ser, que es común a todas las cosas. Anselmo sostiene una teoría, presente ya en sus meditaciones sobre la existencia de Dios, tanto en el Monologium, como en el Proslogium. Así por ejemplo, podemos leer en su obra: todas las cosas buenas se dicen buenas por un único bien, todas las verdaderas por una única verdad. Monologium. Capítulo 7. Es decir, al existir la fuente de esas perfecciones, se le otorga estatus ontológico al concepto universal que concebimos en la mente. Esta concepción se le atribuye a su influencia agustiniana y a la vez platónica y neoplatónica. Se puede decir que el pensamiento de San Anselmo influyó en Guillermo de Champeaux, debido a que se opone al verbalismo de Rosselin, incurriendo en el realismo exagerado. En la alternativa establecida por Boecio entre res y verba, eligió el primer término, concluyendo que los universales son cosas. Teología. 1. Pruebas de la existencia de Dios. En el Monologium expone 3 argumentos, cuyo punto de partida es el hecho de la existencia de una pluralidad de seres finitos, dotados de perfecciones desiguales, entre cuyos grados puede establecerse un orden jerárquico ascendente. Este orden constituye una especie de escala, que conduce, finalmente, a la afirmación de un primer ser, causa ejemplar, eficiente y final, que posee esas perfecciones en grado sumo, y de las cuales participan todos los seres inferiores. 2. La esencia y la existencia. En Dios, el ser es inseparable de su existencia, lo mismo que la luz del resplandor. Dios existe por sí mismo, mientras que todos los demás seres no existen por sí mismos, sino que reciben la existencia de otro. 3. Atributos divinos. Una vez demostrada la existencia de Dios, deducida dialécticamente de su misma definición, le es fácil a San Anselmo proseguir la deducción de sus atributos. Solamente Dios posee absolutamente las perfecciones de ser, bondad, sabiduría, vida, justicia, etc. Solo Dios es eterno. Otro punto importante a mencionar es sobre el ejemplarismo y creación. Según San Anselmo, el mundo fue creado por Dios, ya que Él dio la existencia. Pero antes de que las cosas vinieran en el tiempo a la existencia actual, tenían ya alguna realidad en el pensamiento divino. Sus esencias existían desde toda la eternidad en la inteligencia divina, en forma de ideas ejemplares, increadas, a cuya imagen fueron creadas todas las cosas, dándoles la existencia actual. Obras. Monologion. Proslogion. De Gramático. De Veritate. De Libertate Arbitri. De Casus Diaboli. Epístola sobre la encarnación del Verbo. Cur Deus Homo. Sobre la concepción virginal y el pecado original. De Processione Spiritis Sancti. Las epístolas sobre el sacrificio de los ácimos y fermentados. Sobre la concordia de la presciencia divina y la predestinación y de la gracia de Dios con el libre albedrío. Además de estas obras se conservan 19 oraciones, 3 meditaciones y 472 cartas personales. Esquema general de la obra. Monologium. Es la primera obra de San Anselmo, escrita en 1076. El Monologium fue escrito en el periodo en que Anselmo era prior en la abadía benedictina de Bec, a petición de sus discípulos. De hecho, ellos tienen, según lo informado por el propio Anselmo en el prólogo del trabajo, pidieron a su maestro que produjeran una reflexión sobre el problema de la existencia de Dios, que se construiría sobre una base estrictamente racional. El objetivo era demostrar la existencia de Dios, no confiando en las verdades reveladas, sino por el contrario basadas en argumentos lógicos y necesarios, accesibles para todos. Generalmente, la obra está dividida en 79 capítulos, los cuales se dedican a argumentar y desarrollar el pensamiento de San Anselmo.
Sin embargo, los primeros capítulos son los que presentan el asunto central que tratará San Anselmo. El capítulo primero aplica su argumentación a la bondad, y en el capítulo segundo a la grandeza. Tales cualidades se encuentran en grados diversos en los objetos de la experiencia, de modo que la argumentación procede de la observación empírica de grados de y es por lo tanto una argumentación a posteriori. Obviamente, estos primeros argumentos infieren, por experiencia, que debe existir un grado absoluto de perfección. Es decir, Dios. El tercer capítulo al sexto presenta un argumento de causalidad, ya que expresa que todo lo que existe, existe por algo o por nada. En tal argumento introduce un elemento platónico al decir que si hay una pluralidad de cosas existentes que tienen que ser por sí mismas, es decir, que dependen de sí mismas y son incausadas, refiriendo al ser incausado. En los capítulos séptimo y octavo, considera la relación entre lo causado y la causa, y afirma que todos los objetos finitos han sido hechos a partir de la nada. No a partir de una materia precedente, ni a partir de la causa entendida como origen material. En este argumento explica cuidadosamente que no se debe confundir creado de la nada a no creado por alguien. A lo que se refiere a los demás capítulos, se dedica a explicar de los seres, precisando que cada ser tiene una cualidad propia de su ser. De tal modo que Dios tiene cualidades propias de su substancia, en la esencia divina. Por lo que no se le pueden aplicar atributos que modifique su ser. Finalmente, a partir del capítulo 27, se dedicará a dar razones del misterio de la Trinidad, argumentado que aunque son distintas personas tienen una misma naturaleza. Es interesante porque a partir de estos capítulos se va introduciendo al ámbito teológico sin dejar de lado la filosofía. Las críticas al monologium. La primera consiste en el realismo de las esencias. La segunda debilidad es que la teoría de Anselmo se mantiene solo si el pensamiento corresponde a la realidad. Es necesario que para cada cosa que uno piensa, intellectus, corresponda algo, res. Por mi parte, es todo. Espero sus comentarios. Muchas gracias.